Hola a todos, soy Ignacio Fauró. En el último vídeo vimos algunos de los problemas que presenta la democracia. Se dijo que los votantes tienen 4 sesgos principales y que en democracia los costes se socializan, entonces los costes de estos sesgos son muy bajos. Si no habéis visto el último vídeo, recomiendo que lo veáis antes que este porque ayuda mucho a entenderlo. Para Kaplan, las malas políticas en democracia se derivan muchas veces de precisamente que se hace lo que quiere un electorado repleto de sesgos y desinformación. Sí, habéis escuchado bien. Lo que quiere Kaplan es demostrarnos que la mayoría es muchas veces el problema de la democracia. Para él no tienen la importancia que se le da, o al menos tanta importancia, los grupos de interés, las conspiraciones, los políticos que desoyen lo que dice la mayoría, etc. Comenzamos con la hipótesis del votante egoísta. Esta parte me sorprendió mucho. ¿Quién no ha oído alguna vez aquello de fulanito vota a X porque le interesa? La hipótesis del votante egoísta ha tenido muchos seguidores precisamente porque pone de manifiesto lo que muchos pensamos, que se vota pensando en el interés personal, material, y no en el de la nación, lo que produce unos resultados contraproducentes, nada más lejos de la realidad. Una evidencia abrumadora demuestra que los votantes son la mayoría de las veces altruistas. Parece coña, yo también lo pensé cuando lo leí. La teoría que expone Kaplan para interpretar estos resultados se basa, una vez más, en el bajo valor del voto. Se puede explicar de la siguiente manera. Como tu voto no vale nada y las posibilidades de que por tu voto se decanten las elecciones y salga elegido aquel partido que te va a beneficiar más económicamente, pues tiendes a basar tu voto en el partido que te haga sentir mejor, porque que suceda lo primero es casi imposible. Tiendes a basar tu voto en esas famosas creencias preferidas de las que hablamos en el otro vídeo, aunque estas difieran de tu interés personal más evidente. Las personas compran altruismo cuando está barato. Aquí una ambigüedad, que los votantes no sean egoístas en un sentido, digamos, económico, no quiere decir que no sean egoístas. O sea, son egoístas aquí, pero en un sentido desusado del término. Son egoístas porque prefieren o porque compran, porque se decantan por sus creencias preferidas, ¿vale? Pero esto no quiere decir que no sean egoístas, simplemente es en un sentido diferente del que se suele usar, ¿vale? Por último, decir que la hipótesis del votante egoísta sí que funciona en algunos aspectos, por ejemplo, en el tema del tabaco. ¿Qué quiero decir aquí? Pues que los fumadores muchas veces votan a aquellos partidos que van a ser más flexibles con el tema de los impuestos a las tabaqueras, etcétera. La participación selectiva en democracia es la situación en la que hay un cierto porcentaje del electorado que no participa en las elecciones. Antes de comentar lo que dice Kaplan a este respecto, hay que entender que hay varios indicadores que nos dan información sobre si la gente tiene más o menos sesgos en materia de política económica, o como dice el autor, que piensan más como economistas. Estos son, por orden de importancia, educación, crecimiento de ingresos, seguridad laboral y sexo masculino. Es por todo sabido que la tasa de participación en las elecciones nunca es del 100%, de hecho suele situarse en cifras bastante bajas. Lo que tenemos que preguntarnos es si el abstencionista medio toma mejores decisiones que el votante medio. La respuesta es que el votante medio toma mejores decisiones que el abstencionista. Esto se debe principalmente a su mayor nivel de educación y de ingresos. Se hacen aquí pues alusiones a estudios en los que se mira, por ejemplo, se hacen medias de los votantes que hay en Estados Unidos o en otros países de la Unión Europea y se llega a estas conclusiones, que tienen mayor nivel de educación y de ingresos, los votantes medios, por encima de los abstencionistas. Entonces esto, como acabamos de ver, son indicadores de mayor conocimiento económico y se traducen, por tanto, en menores sesgos y en mejores políticas. Podemos concluir, ya que hemos desacreditado la validez de la hipótesis del votante egoísta y también hemos demostrado que hay un altruismo más o menos general en los votantes, que la participación selectiva es beneficiosa a grandes rasgos. De hecho, Kaplan plantea restricciones al voto. Él las ve como una simple protección, como quien pone el examen teórico y práctico del carnet de conducir antes de poder conducir un coche. Para poder votar necesitas pasar por algún tipo de prueba de conocimientos para que no seas un peligro para la sociedad. Evidentemente no es la misma situación, ¿no? Pero nos hacemos una idea. Bien, ¿cómo se comportan realmente los políticos? El político tiene los incentivos necesarios para comportarse como un agente racional. Si tenemos en cuenta que el hecho de mantener creencias equivocadas que le hagan, por ejemplo, perder o separarse de los deseos de la mayoría, tiene unos costes muy altos. Pierde su trabajo o pierde las elecciones. El político se ajustará normalmente a un modelo de agente racional en su toma de decisiones. Racional aquí no significa
ser sincero o defender lo que le interesa más a la nación. Lo que significa básicamente es maximizar a toda costa tus posibilidades de salir reelegido o elegido primeramente, que es el fin último de cualquier político casi por definición, casi a la fuerza. Relacionado con el concepto de político racional, podemos preguntarnos qué le interesa más a un político: ser un cínico que cumpliera o prometiera cumplir los deseos del público sin creer realmente en ellos, o ser un idealista que tuviese fe ciega en aquello que el electorado le pide y éste ofrece. Las ventajas del cinismo residen en el margen para corregir algunos errores que tenga la mayoría. Si un país quiere aranceles y el político sabe que son negativos, pero aún así los apoya, puede actuar preventivamente, si es un cínico, pues para ver que las medidas no impacten tan negativamente como lo harían. El principal inconveniente es que la ciencia ha demostrado que las personas son bastante eficaces detectando la mentira. Si un político no cree lo que dice, será más fácil para el votante detectarlo y desconfiar. El idealismo, por el contrario, lo hace a uno tremendamente convincente y es un buen atractor de seguidores. ¿Qué pasa? Que no le previene de los posibles efectos negativos de estas políticas consecuencia de los sesgos. Entonces, Kaplan advierte: para hacer carrera en política, los líderes necesitan una mezcla de populismo cándido y cinismo realista. Algunos se habrán estado preguntando de dónde salen estos sesgos, y muchas veces la respuesta es que son culpa de los medios, que nos bombardean constantemente y nos adoctrinan. El autor está rotundamente en desacuerdo con este hecho y parte del hecho de que sabemos a través de trabajos de los economistas clásicos que estas ideas sesgadas ya existían y eran populares antes de la revolución de las comunicaciones y antes de la existencia de estos medios de comunicación. Además, el contenido desinformativo no influye sobre los votantes racionales. El libro, digamos que explica que la pseudoinformación o esta información sesgada que nos hace supuestamente crear estos sesgos solo funcionaría si existiera un tipo de irracionalidad que sería un exceso de confianza en los medios, que no tiene por qué darse en absoluto. Entonces, lo que Kaplan dice es que el planteamiento más astuto consiste en avanzar por donde al público le es indiferente pues que digas una cosa o digas la otra. O sea, cuando no son temas sobre los que el público tenga una opinión muy, muy directa, muy potente, ¿vale? Él teoriza que los medios de comunicación, cuyo último objetivo es ser rentables y tener clientes, le dan al público lo que quiere en altas dosis. No es que la televisión nos convierta en pesimistas al ver todas estas noticias negativas, es que nosotros somos unos yonkis del pesimismo y los medios nuestros camellos. Así como hablo del pesimismo, me refiero también al resto de creencias preferidas, causantes de estos sesgos de los que hemos hablado. Relacionado con este tema es el papel del dinero y los grupos de interés. De nuevo, aquí la respuesta de Kaplan se sale bastante del ortodoxo. No solo está el público en general de acuerdo sobre el enorme poder que tienen los grupos de interés, que a través de las compras de favores políticos perjudican a la sociedad, y esta a su vez vota a los políticos corruptos porque usan el dinero que les han dado los grupos de interés para hacer una continua publicidad y se crea así un círculo vicioso horrible. Y es que además muchos académicos lo pregonan a voces, que esto es lo que ocurre en democracia. Whitman, por un lado, rebate este argumento alegando que un electorado racional detendría en seco un proceso tan perjudicial como este. O sea, esto es muy sencillo. Los votantes se preguntan de dónde sale el dinero para publicidad, y si la principal fuente es la venta de favores políticos, pues evidentemente el electorado va a decir, pues yo a este partido no le voto. Su razonamiento, a ojos del autor, de Kaplan, tiene cierta relevancia práctica. Es verdad que a los políticos les encanta criticar a los rivales que se supone que incurren en este tipo de prácticas. Además, sí es cierto también que la mayoría de la investigación empírica llega a la conclusión de que el efecto del dinero en la política es bastante débil. O sea, fijaos ahora en las elecciones que ha habido en Estados Unidos, que el más rico ha sido destronado de las elecciones. Hablo aquí de Bloomberg. Entonces, ¿qué pasa si hablamos en vez de votantes racionales, de votantes reales, de votantes irracionales, que llevamos viendo todo este tiempo, que de verdad que lo que al votante le determina muchas veces son estos sesgos, estas ideas, estas creencias preferidas que denotan irracionalidad? La conclusión de Whitman se va por tierra con el tipo adecuado de irracionalidad, ¿no? Subestimar la relación entre publicidad y corrupción. Entonces, vender el tipo adecuado de favores
también es de utilidad, actuando, como hemos visto antes con los medios, en los márgenes de indiferencia del votante. Kaplan lo reduce a haz lo que el público desee cuando le importe y acepta las proposiciones de los grupos de interés cuando no sea así. O sea, cuando al público o cuando al votante medio le dé igual un tema concreto, pues ahí sí que es posible que se produzcan estos problemas con los grupos de interés, pero no en temas que sean de mucho valor para el público. El siguiente punto surge de una historia que cuenta Kaplan en el libro y me parece digna de mención. En Estados Unidos salió a la luz una noticia el 28 de julio de 2003. Se creó una organización gubernamental, el Mercado para el Análisis Político, o PAM en inglés, cuyo propósito era la creación de un mercado online que permitiera a los ciudadanos hacer apuestas con dinero real sobre asuntos de seguridad nacional. Por ejemplo, la predicción del número de víctimas por atentados terroristas. Para de esta forma predecir cuáles debían ser las acciones tomadas por el gobierno. Cuando el público se enteró de la existencia de este mecanismo, todo el país se puso en su contra. Los medios de comunicación fueron devastadores, casi con unanimidad, y finalmente el gobierno retiró los fondos y en cuestión de un día cerró la organización cuando la noticia se difundió. ¿Vale? Entonces, lo que de primeras pudiera parecer una idea macabra y sin sentido, cosa pues razonable pensarlo, ¿no?, resultó ser el compendio de una literatura muy interesante sobre mercados de apuestas. Analizando los resultados, estas instituciones toman significativamente mejores decisiones que la mayoría en democracia, motivadas por varios motivos. Por las posibles pérdidas, privatización del coste, así como la reputación, el deseo de acertar. Se teorizaba que podía funcionar mejor incluso que agencias gubernamentales como el FBI. Además, el monto total del dinero que se iba a jugar era muy reducido. Ante este panorama, quizá los fundamentalistas democráticos actuaron precipitadamente. Huelga decir que el autor reconoce que la organización no se planteó demasiado bien y que los implicados estaban abiertos a corregir errores, pero no se les dio la opción ni siquiera de explicarse. Kaplan menciona todo esto porque uno de los participantes en este proyecto era un economista amigo suyo y bueno, pues surge por este motivo. Para terminar el vídeo vamos a hablar de qué alternativas y mejoras plantea Kaplan a la democracia. Es bastante claro. Privaticemos todo el campo de decisiones que sea posible y dejemos a la democracia solo lo estrictamente necesario. Si se quiere luchar contra los errores sistemáticos y las malas políticas que estos acarrean, lo más interesante es hacer a las personas partícipes de sus propios errores y no limitar el coste que recae sobre ellos. Las decisiones de la mayoría no tienen, a su juicio, la legitimidad para imponerse en todos los ámbitos. De la limitación del peso de la democracia se deduce que pretenda que existan ciertas instituciones y leyes rígidas que el electorado no puede cambiar fácilmente. Aquí defiende mecanismos, por ejemplo, como las minorías de contención o las mayorías cualificadas, para evitar así la tiranía de la mayoría. Por último, un punto que ya he mencionado en otra parte son las limitaciones al voto. Aquí él se refiere a la necesidad de cualificar la condición de votante para eliminar decisiones absolutamente irracionales e ignorantes a través de la superación de pruebas objetivas de conocimiento político, económico, etc. Mi opinión aquí es que este tipo de medidas deberían tratarse con mucha cautela. Si consigues que haya mucha gente que deje de votar, estás incentivando la división de la sociedad y la falta de representación. Creo que si se hiciese, debería darse muchas facilidades para el estudio, que fuera gratuito siempre, y yo diría que incluso obligatorio. Un añadido pasa por modificar el programa de estudios. Para mejorar así el nivel de educación, pues esto significa ser mejor votante, como ya hemos estudiado. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis dudas, por favor, dejadlas en los comentarios y un saludo.